Ajonjolí de todos los moles. Ya venimos hablando de este tema del Poder Judicial y de forma sintética el presidente dice: no soy Zedillo, yo no definí que tendría que hacer una limpia total en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de forma autoritaria, dejé que el propio poder se moralizara desde adentro, se reformara, y pues pensé que con esta sugerencia de elección de ministros, porque el proceso es que el presidente propone las ternas y el Senado pues finalmente define, con estas 4 plazas de ministros, pues podíamos ya empezar a tener una corte mucho más progresista. Me equivoqué, me traicionaron 2. Ya lo ha dicho. ¿No? Ya lo había comentado. A quienes coloca como las que no traicionaron ni a él ni al pueblo de México son a las ministras Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz. Pues los demás fue cada quien, ¿no? Se fue por la libre, y además, pues sí, en decisiones clave le han dado la espalda al pueblo de México. Sí, y en una situación que, como ya veníamos diciendo, se ha agravado a partir de la entrada como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Norma Lucía Piña, en donde dice el presidente, un poco para quedar bien con los jueces o por otro tipo de agendas y de intereses, pues ha dejado hacer a sus anchas a los jueces, y lo que vemos pues es una serie de fallos en favor de criminales, esto de la contratación de personas allegadas a Genaro García Luna, digamos, varias acciones que lo que mandan es un mensaje de que no está la Suprema Corte de Justicia ni el Poder Judicial precisamente alineada a su misión, que es la de impartir justicia. Y sí están buenos para pedir dinero, ¿no? Eso sí. Eso sí. Eso sí. Vamos a escuchar. Y hay 2 formas. Una, que es la mejor, es que los legisladores, que los ciudadanos le pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que si llegan van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo. O sea, que sea un tema de campaña. Eso significa que se tienen que tener mayoría de votos en la Cámara, mayoría calificada. 2/3 partes. 2/3 partes. Otra preguntita también que se le puede hacer. Oye, ¿tú vas a mantener los programas de bienestar o vas a quitar la pensión? Dímelo para que nos vayamos entendiendo, ¿no? O sea, el voto es un poder, hay que ejercerlo. La otra es que, pasando las elecciones, se convoque a una consulta, pero como la consulta La valida la tienen que autorizar la Corte. la tienen que validar en la Corte, pues está más complicado. ¿Sí? Está muy complicado eso. Entonces, es mejor la primera. Oye, jueces y ministros que quieren seguir sangrando al erario, porque no solo quieren más recursos públicos, sino tampoco le ayudan al Estado mexicano. Hay que recordar, tradicionalmente han estado en función de los intereses de la oligarquía, como en su momento la Corte se definió porque se le devolvieran muchos impuestos a Jugos del Valle a través de la intermediación de un traficante de influencias como Diego Fernández de Ceballos. Entonces, pues esos jueces, esos ministros le han generado un daño al erario, no solo por lo que ocupan de recursos, ¿no? Para lo que ganan, para todos esos privilegios, sino lo que tiene que ver con decisiones que le han dado la espalda al pueblo. En esa ocasión, el que era jefe de gobierno, López Obrador, le dijeron: oiga, no va a poder llegar los recursos como se tenía previsto para la Ciudad de México, porque ahí tenemos un atorón, le dijeron los de Hacienda, y el atorón estriba en que debemos
regresar una millonada a Jugos del Valle. Pues está esto de la petición del presupuesto y sobre eso el presidente hoy dice varias cosas. Uno, pues que ojalá recapaciten, ¿no? O sea, en tanto hay una reforma judicial, de todas maneras, este tema ojalá lo puedan recapacitar. Y por otro lado, le preguntan qué tal que la Suprema Corte en estos gestos que tiene de atrincherarse cuando ven amenazados sus intereses, pues tratan de destituir diputados, ¿no? Y se da un enfrentamiento entre la Suprema Corte de Justicia y el Congreso, y el presidente dice no podrían destituir, o sea, y no puede haber tampoco un poder omnímodo, en todo caso un juicio político, ¿no? Ahí, o sea, eso podría estar en el horizonte, pero podría ser muy extremo también, ¿no? Así es, dice, no sería conveniente, Exacto. pero tampoco se descarta un juicio político a los ministros porque es un mecanismo que está en la Constitución. Esto mismo del manejo del presupuesto, que no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad. Tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente, y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran, y no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones incluso, pero no en exceso. Tienen ahí a Juárez, que no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, o en quienes se inspiran. Nosotros no vamos a recortar su presupuesto, va a ser seguramente la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sí tiene facultad, pero son capaces, y es lo que hay que ver, si aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o se amparan. ¿Quieren destituir ahora a los diputados? ¿Quieren estar buscando meter así propuestas para destituir? No podrían, eso no. Tendría ahí los diputados que pedir su desafuero. Y tenemos otros temas el día de hoy, porque ahora sí comentó el presidente algo relacionado a propósito de una nota de Reforma del día de ayer. El titular estaba analizando el presidente la portada del día de ayer por varios motivos. Ahora vamos a ver otro, pero uno, no. A ver, quítenme eso, porque lo que empezó a analizar era este titular de 8 columnas de ayer, que no sé si me lo pueden volver a poner, donde dice: abre Alito la puerta a que se baje Beatriz Paredes. Exactamente. Una cosa así, ¿no? Sí, no sí. lo alcancé a leer. Ya sabemos que... A la retirada de Beatriz, exactamente. En donde, o sea, en este contexto en donde diversos comunicadores, medios de comunicación, pues están empujando, como lo vimos que pasó con Santiago Krill, Sí. están empujando a que Beatriz doble las manos, ¿no? Antes de que concluya este proceso. Recordemos que todavía falta hacer una encuesta y después una especie de primaria, ¿no? Una votación. Y lo que ya ha anticipado desde antier, ayer, el líder del PRI, Alejandro Moreno, es que pues están viendo que no tiene respaldo en la anuncio importante, por cierto, el día de hoy, y todo el mundo entendió, bueno, pues van a bajar a Beatriz, ¿no? O Sí. sea, no va a llegar a ese momento en donde se dé el quién vive entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Así es, ya sabemos que Alito es capaz de vender a cualquiera o venderse a sí mismo, ¿no? Por unas monedas. Y en este caso, pues está en su laberinto. Primero dijo, sí, reconozco que Beatriz Paredes no está en la preferencia de la oposición, o sea, no encabeza las encuestas, es Xóchitl Gálvez. Ya después, la propia Beatriz dijo, tenemos que culminar el proceso,
De lo contrario, vamos a pasar por simuladores. Así de lo es. contrario, pues el presidente nos va a tundir con toda razón, diciendo que esto se había definido en una mesa. Y ya después Alito sale a decir, no, que siempre sí vamos a esperar. O sea, está tratando de estirar la liga. Lo cierto es que está muy presionado el señor y sin duda hay medios de comunicación que dicen ya de una vez, no se esperen a esta votación, porque no vaya a ser que haya una sorpresa. O sea, no vaya a ser que se le salga, ahora sí que del guión si no tengan a la mera hora cómo explicar otro resultado. O sea, si es evidente el apoyo a Xóchitl Gálvez. Entonces, es evidente. Por eso el presidente dice ¿qué van a hacer ahora? Porque el proceso les va a quedar mocho. Sí, y ¿no? también dice, y no me equivoqué, Sí, todavía exactamente. podría haber un cambio ahí, entonces me habría equivocado, pero la verdad es que no lo creo porque esto, por lo que se ve además, y ya lo sabíamos, estaba pactando. Oye, pero lo que es de risa loca, y hablando de cómo está justificando la prensa que se esté cometiendo un acto absolutamente arbitrario y antidemocrático respecto a lo que habían prometido de su propio proceso el Frente Amplio por México, es esta nota de 8 columnas del Universal del día de hoy que dice: PRI busca evitar elección del Frente en urnas, teme injerencia del gobierno. O sea, ahora están queriendo justificar este acto antidemocrático diciendo que es para evitar que el gobierno tenga una injerencia. Y aquí, al principio de la nota dice, ante un posible boicot de Morena y desde el gobierno federal, el PRI quiere evitar que se lleve a cabo la elección primaria de este domingo. ¿De qué manera podría incidir en la elección primaria el gobierno? Bueno, pero la verdad es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo están acomodando así sí, para ya no justificar. saben. Sí, ya no saben cómo justificar el madruguete. El presidente habló de todo esto. Incluso dijo, ya lo comentamos, lo de Vicente Fox y el Águila Mocha, pues se les va a quedar el proceso a la mitad. Y yo se los había advertido desde hace un par de meses. Esta decisión estaba tomada y la verdad es que sí, están quedando como simuladores. La propia Xóchitl Gálvez ya no sabe ni qué decir. Que sí se baje o no se baje Beatriz Paredes, dice, la respeto mucho, pero pues ellos tienen mucha incertidumbre sobre si van a llegar o no al final, bajo la idea de que supuestamente Xóchitl Gálvez es un fenómeno. Vemos las encuestas reales y frente a Morena, incluso cualquiera de los presidenciables le gana 2-1 a Xóchitl Gálvez. No hay un fenómeno, no hay un proceso ciudadano como se vendió, de que a partir de escuchar a las bases partidistas iba a surgir alguien, ¿no?, que abanderara este proceso, ¿no? Pero por cierto que en esas mismas encuestas, en los careos de Morena o de los punteros de Morena o la puntera de Morena con respecto a Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, las dos aparecen pues más o menos en la misma situación en este careo, por lo cual pues de pronto pues también es muy cuestionable que se diga, no, Beatriz Paredes, no. O sea, y lo que plantea el presidente es más bien tienen miedo de que su cálculo inicial pues no le salga si de repente Beatriz Paredes en una interna pues saliera ganadora, ¿no? Así no lo es. tenían contemplado. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente. Abre Alito la puerta a retirada de Beatriz. A ver si no lo sancionan, presidente. O sea, se meten como este folletín de la derecha. Resulta que, ¿cómo creen que yo voy a perder la apuesta? Eso ya está planchado, pero desde hace, se los dije, aquí se los dije. Se los dije desde hace cuánto, 2 meses. 2 meses. Pero todavía ahí andan, ¿no? Están todos pidiendo, ¿no?, que la señora decline. Sí. No quieren ningún riesgo, es que hicieron compromisos. ¿Cómo? Van a ir a decirle a los mandamás que no salió. No me equivoco, los conozco muy bien. O sea, son muy burdos, son predecibles, ya a leguas
se les identifica escuchando a Leo Zuckerman decir, qué barbaridad, qué proceso tan bien conducido, ejemplar. Imagínense que el presidente de un partido diga, ya no, ya, hazte un lado, y que salgan otros del mismo partido a decir, no te hagas a un lado. Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta. No es que quiera meterme en esto, o sea, es que la verdad da pena, ¿no? Hay conductores, ¿no?, que les están ayudando. Ya está Ciro ayudando ahí. Son los medios que manipulan, ¿sí? Introducen al mercado a quien les conviene, como si se tratara de un producto chatarra, y eso no ayuda a la democracia. Lo mismo que hacían con el Movimiento Ciudadano, y dice alguien ahí, no, es que Andrés Manuel quiere poner al candidato. No, ¿qué me va a importar a mí? Son libres.